¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Estamos empezando nuestro programa, estamos conversando muy animadamente con nuestros panelistas, ya se los vamos a presentar. Bienvenido a Política en Vivo para este viernes. Hoy día, viernes 13. 13, sí. O sea, hoy día se acaba Chile. Yo ya estoy todo enredado con que el 18, el 22, el 44. Ya empezó el 18. Estamos en esa, ¿no? El 18, pero ustedes son gente seria. Aquí tenemos un panel de una seriedad incólume que van a dedicar las próximas semanas a puro estudiar. Análisis. Claro. Estamos con Karina Oliva, dirigente del Partido Comunes. Sí, muchas gracias por la Muy invitación. bienvenida, expresidenta de una de las partes Hoy de Comunes. me siento, cuando me dicen expresidenta, me siento como que me tantan años encima. Integrante del antiguo Congreso. Claro, como eso. Nicolás Facuz, abogado socialista del Instituto Igualdad. Así es. Muy bienvenido, don Nicolás. Muchas gracias. Cristian Pertusé, Muy buenas tardes. integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Así es. académico y militante. A mí me encanta decir que son militantes porque yo lo encuentro un acto de valentía notable ser militante en esta época de Renovación Nacional. Así es. Muy bienvenido, queridos, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están pensando? A mí me da como lata hablar de tanta cosa de política cuando estamos Hablemos todos... 18. Hablemos 18, Sí. no, sí, el programa es de ustedes, yo no... Oye, igual el 18 ya tenés que estudiar porque tengo una presentación en la semana, tengo como 3 presentaciones, entonces ¿Pero si no, presentaciones de qué? unos foros, unos encuentros ¿Esta semanales. semana? ¿La próxima semana? No, pues que esa semana voy a tener que estudiar porque después viene todo seguido, entonces si no me Ya, pero preparo. yo te recomiendo una cosa, yo que soy un tipo que soy una pyme en mí mismo, porque el pituto es fecundo y vivo de eso, y he vivido varios años de eso, tú dedicas un día a trabajar, uno, El otro y te lo matáis, a partir de las 8 de la mañana te sentás en el computador y te paras cuando terminas, y después te olvidas, porque si no vas a estar con la cosita como lo que hablábamos del celular. Tengo que hacer eso, y ya, pero hoy día no, total, me quedan 2 días, lo hago mañana y lo pasas pésimo el día completo. El lunes dedícalo a puro trabajar y de ahí para adelante no haces nada más. Eso voy a Hágame hacer. caso, usted que Lo voy a es hacer. una chiquilla joven, hágale Sabias caso a la palabras. experiencia. Ojalá que me acuerde yo de aquí al lunes que estoy recomendando eso. Lo más probable es que el domingo 22 sea muy malo. El domingo 22, 7 de la tarde. ¿No? Es como cuando uno iba al colegio, se acordaba de la cartulina. La cartulina. ¿Te acuerdas cuando había que hacer firmar las notas en los colegios? Yo cuando tenía malas notas, las firmaba después de vacaciones de invierno, ponte tú te salías con notas malas, uno esperaba el último día antes de entrar a clase para mostrarla, para evitar castigo y todas esas cosas. Obvio. El mejor minuto era antes de irme al colegio, pillar a mi mamá media dormida y que me firmara. Ahora, a veces le salía tan mala la firma que me la firmaba. Mi mamá era buena persona. Le salía mala y alguna vez me acusaron de haberla falsificado. Cosa Yo que la jamás. falsifiqué. ¿Tú la falsificaste? Sí. Oh. Me Yo aprendí. hacía otra cosa Pero peor. se Yo hicieron- tenía 2 libretas. Siempre se me perdía una. Entonces Notable. tenía la libreta con la firma de mi mamá y una con la firma mía, porque era muy difícil hacer la de mi mamá. Entonces siempre mostraba la que yo firmaba. Entonces tenía que hacer a veces comunicaciones Pero dobles. 2 Pertusé, firmas. Pertusé, eso ya es muy Pero elaborado. totalmente elaborado. Y lo logré hacer Un gasto durante. económico, una planificación. Lo logré hacer Eso desde fue- segundo medio, cuarto medio. No, yo Oh. a mí en el colegio prohibieron- Buena. Porque si te podían pillar que falsificáis la firma, pues. Entonces yo llevaba. aprendí a hacer la firma de mi mamá y de mi papá. Yo no logré nunca. ¿En qué horario va este programa? Esto es confesión. Esto ya no es política en vivo, esto es confesión. Debería ser El- en la noche, no en la tarde. Estamos dando Pero- tips. El día que fui delincuente. Esto no se hace. Pero me pillaron, pero no por la de mi mamá, me pillaron por la de mi papá. Y ahí prohibieron que mi papá fuera mi apoderado en el colegio. Mi mamá estaba indignada. Me castigaron. Ya. Nunca más se me va a olvidar. Yo creo que el estamos Nicolás subiendo el rating. No, porque todos Nos vamos a poner a hablar de política y claro, La moral se nos fue a la todos espalda. nuestros auditores son gente sana, Sí, buena por y jamás han hecho una cosa tan perversa Claro. como esta, ¿no? Ya, hemos hecho una catarsis muy notable. Lo que uno hacía en la educación media, pero éramos adolescentes, éramos niños. Lo que revela que la adolescencia es igual en todas las generaciones. En todas las generaciones. Si nos ponemos en hilera de edad, yo me salgo para que el promedio baje. Tenemos generaciones distintas y hemos hecho más o menos lo mismo. Manuel, ¿tú también alguna vez o no? También. También me ¿Don arranqué del Fernando? colegio por el templo. No fue al colegio. No había colegio. Ya.
Oye, bueno, inevitable la acusación constitucional, pero ¿sabes qué? Yo les propondría, si le damos una vuelta, a propósito de este debate con la acusación constitucional o con lo que quiera, es, hace tiempo que uno siente que hay un debate que está muy enredado, muy crispado, muy mala onda, por decirlo en un lenguaje más coloquial, que no apunta a las cosas que se tienen que discutir, sino que más bien a cómo hacerse más, sacarse más roncha en uno con otro, y que no sé si tiene solución, fíjate, en el corto plazo, tal como se está dando el proceso político. Y eso sí que parece una cuestión más o menos preocupante. ¿Karina? Siempre me toca a mí primero. Si quieres, partamos por Cristian, entonces. A ver, sí, yo creo que Cristian Pertuse. nos ha venido pasando. Yo soy de los que todavía añora esos años de la democracia de los acuerdos. Yo sé que a ustedes dos puede que no les guste tanto, pero efectivamente ahora venía viendo un comentario, un libro no me acuerdo, Diamond me parece que es, pero ya lo van a publicar en noviembre en español. Yo creo que la política de repente se va polarizando, y obviamente el debate, en definitiva, más que buscar cómo logramos construir una mejor sociedad, cómo logramos generar mejores condiciones, es en definitiva el uno contra el otro. Y efectivamente lo hemos visto, y yo creo que en una sociedad, y lo he dicho en más de una oportunidad en este mismo programa y en otras partes, yo creo que una sociedad pluralista, una sociedad con la diversidad que tiene la sociedad chilena, obviamente lo que tiene que buscar acuerdos, porque nadie va a estar satisfecho al 100% con las políticas públicas, con el tipo de sociedad que se quiere construir. Van a haber siempre, y encontramos cada vez más polos, y desgraciadamente esa polarización yo creo que va generando como una especie de conflicto permanente. Estamos en la pelea chica y no en las definiciones de lo que el país necesita para mejorar, y buscamos en qué puedo atacar o no puedo atacar al otro, ¿ya? Y yo creo que ahí el debate, como tú lo planteas, sí, de repente es defender una posición extrema o defender una posición más que por defender algo, por atacar al otro, ¿ah? Y yo creo que ahí tenemos efectivamente una problemática, y por eso digo que lo que fue en su momento la democracia de los acuerdos permitió, y vuelvo a este libro que lo está leyendo, muy interesante, la entrevista al autor, lo voy a buscar para decirles quién era, tuvo que ver con qué sociedad podemos construir en un momento, además, donde veníamos saliendo de una dictadura atroz, una dictadura que trató de eliminar al otro, como un legítimo otro en la convivencia, como diría Está muy maturaneano usted, ¿sí? compañero. Que trató de eliminar al otro, fue construir una sociedad en conjunto, con falencias, sin duda a lo mejor hubo falencias, hubo grupos de presión, pensemos que todavía estaba Pinochet, ¿ya? Y había mucho temor a que tomaran, pero logramos ir construyendo una mejor sociedad, una mejor democracia, sentando bases de una mejor democracia, para ir teniendo hoy día, ir logrando reformas que no son inmediatas muchas veces, pero reformas que han permitido tener una mejor sociedad, y eso yo lo extraño un poquitito, y extraño eso, que el otro volvemos a la lógica del enemigo, ¿verdad? Más que a la lógica del adversario, o la lógica de la persona que tiene, es el enemigo, ¿verdad? Y eso yo comparto un poquitito contigo, eso ha llevado a tener un debate un poquitito más crispado. Nicolás, ¿qué piensas tú? Nicolás Facuse. Yo creo que efectivamente se siente en el ambiente del debate público un ambiente un poco más crispado, pero también crispado respecto de qué. Yo entiendo lo que se señala de los 90, otros tonos, otras formas también de dar el debate público, pero también esquivando una serie de problemáticas y evitando una serie de conflictos. Es verdad, se pactaron algunas cosas que permitieron sacar adelante el país, tratando de devolverlo a un sistema democrático, y se avanzaron en un montón de cosas. Yo valoro mucho los avances en materia económica, social, política que se construyeron en los gobiernos de la Concertación, pero evidentemente hay temas que se esquivaron, que no se tocaron, discusiones que no se dieron, y que los últimos 10 años han ido surgiendo, han ido explotando. O sea, y eso produce inevitablemente una
estado de mayor crispación, no solo al nivel político elite, sino que de la sociedad. El tema de las pensiones, o sea, una persona que hoy día que trabajó toda la vida y hoy día y ganaba, no sé, 500, 600 lucas y hoy día está recibiendo una pensión de 150, 180 lucas, eso es para salir a quemar todo. O sea, ¿cómo no te va a generar una indignación? Y esos temas no eran tan álgidos hace 20, 25 años, que el sistema todavía no mostraba muy bien cuánto iba a ser su efectividad, y hoy día eso está ocurriendo y va a ir corriendo, increciendo. Entonces, es por mencionar un tema. Evidentemente son cuestiones que no estuvieron presentes en la agenda hace 20, 25 años y hoy día lo están, y tensionan el debate público, y a mí no me parece mal que se tensione el debate público. Creo que eso está bien, le hace bien a la democracia, y que se complejice el debate público también, y que salgan más voces y con distintos temas, me parece bien. El problema son los tonos en los que uno da el debate, y eso sí que es complicado. O sea, cuando la vocera de gobierno trata a todos los militantes de un partido político de estar vinculados al narcotráfico, esa cuestión evidentemente que va a crispar la forma de dar el debate público. O sea, una cosa es que discutamos si es que hay fundamentos o no hay fundamentos para acusar a la ministra de Educación, para acusarla constitucionalmente, y eso puede ser un debate crispado, pero se puede dar en un tono correcto, moderado, respetuoso, pero cuando tú pasas esa línea, estoy dando un ejemplo también, podemos dar ejemplo en otra esfera, cuando tú pasas esa línea y le faltas el respeto al otro, eso yo creo que es un problema. O sea, el problema no creo que sean los temas que estamos debatiendo o que el debate de la sociedad chilena esté más tensionado, sino que lo problemático es el tono en el cual se dan ese tipo de discusiones. Mira, Karina Oliva. yo creo que a veces yo soy de las que cree que la política o el espacio del poder siempre es un espacio de conflicto, es un espacio de disputa permanente, es como una fuente inagotable de conflictos, porque hay distintas posiciones y distintas maneras de percibir, de mirar, de lo que se aspira a que cómo se administra el poder, cómo se distribuye el poder, cómo se ejecuta en definitiva. Entonces, todo lo que tenga que ver con el espacio de la distribución o de lo que tenga que ser un ejecutivo, un legislativo, un judicial, las policías, siempre es un espacio de disputa y siempre hay conflicto. Y creo que el problema no es el que haya o no conflicto, el problema es cómo enfrentamos ese conflicto desde el debate democrático. Y evidentemente tiene razón cuando se dice que yo no soy muy cercana al debate de la política del consenso, porque una cosa es la política del consenso y otra es la política de negar que hay conflicto. Y el consenso no resuelve el problema del conflicto muchas veces. Más bien lo disimula y le pone, es como ponerle un parche o un tapón a una fuerza que se está moviendo hacia un determinado sector y en un momento explota y expulsa. Y esa expulsión genera más daño que haberle dejado fluir. Porque poniéndolo, no sé, pues con una represa de agua, tú le pones un tapón y el tapón llega a explotar, el nivel de la fuerza con la que viene el agua va a terminar repercutiendo y generando más daño. Entonces, creo que entre el gran problema de la política del consenso, que hubo mucho en los 90, más allá que creo que juzgar la historia es compleja, que hay momentos en que hay que juzgarla. O sea, hay que decir que la dictadura militar, cívico-militar, le hizo profundo daño a Chile para su futuro, para su pasado, para su memoria. O sea, uno lo puede juzgar. Los 90 es un proceso que uno está todavía evaluando cómo está repercutiendo esa gestión. Sin embargo, creo que el conflicto se da en cuanto volvimos la democracia un significante vacío. Y al volverla un significante vacío, todavía no tenemos claro, cuando hablamos de democracia, en qué estamos de acuerdo para hablar de democracia. Si nos fijamos solo en el sistema, en el mecanismo de representación, si la miramos como sistema de derecho y garantía del derecho, si la miramos como régimen político, o sea, hay un deterioro en el significante que tenemos hoy día en Chile para hablar del debate de la democracia. Entonces, cuando se dan estas situaciones de las acusaciones constitucionales, de lo que dice una ministra, de cuando hablamos de educación, de cuando hablamos de lo que pasa en el Instituto Nacional o lo que pasa en las comunas de las zonas rojas de la delincuencia, que están más bien capturadas por el narcotráfico, bueno,
El gran problema que tenemos es cuando hablamos de democracia y cuando hablamos como sistema de representación o cuando lo hablamos como sistema de garantía del derecho, de la igualdad, de todo ese proceso. Y ahí yo siento que hay un debate que no está claro para abordarlo. Entonces, nos vemos enfrentados a que se vuelve muchas veces un diálogo y un debate que está limitado, o más bien, más que limitado, es como disonante. Está como en distintas dimensiones. Lo que plantea uno no tiene que ver con la respuesta del otro, entonces son como diálogos de sordos para enfrentarlo. Cuando la oposición habla de la acusación constitucional y habla de lo que está fallando en la educación pública, en cómo el ministerio no está fortaleciendo el rol de la educación pública, más bien está en una penalización del rol de la educación pública y volviéndolo como una política de seguridad pública, más que un rol de educación. La respuesta del otro es que está ahí aplicando la ley y fuimos electos. O sea, como que no se encuentran mecanismos del diálogo para enfrentar una conflictividad que al final del día la gente dice, oye, están peleando en la de ellos, ninguno se escucha, y aquí tiene conflicto el Instituto Nacional, tiene conflicto un colegio en el sur porque las aulas no están en las condiciones para los estudiantes o porque faltan docentes, lo mismo en salud, lo mismo. Entonces, creo que ahí hay un debate pendiente que es responsabilidad colectiva, ojo, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad nuestra como Frente Amplio, una responsabilidad de aquellos que fueron gobierno anteriormente con la expresidenta Bachelet, con el expresidente Lago, etcétera, presidente Piñera y todos los sectores. O sea, yo creo que no puede ser que nuestro país siga en pleno siglo XXI sin tener una noción nítida ni clara de lo que aspira como país a un Estado democrático. Y yo creo que ahí hay una diferencia que hace que la polarización que hay una polarización donde hay enemigos, pero no hay una disputa política democrática para enfrentarla, sino que es como arrasar al otro. Y eso es lo peligroso. Y ahí se da una peligrosidad en el decaimiento de las calidades de nuestras democracias en la región. Pero al mismo tiempo, cuando cuando se habla de que en realidad el mundo nunca fue unipolar, además siempre fue multipolar, y hoy día tú ves en términos internacionales como dos potencias están dejando la escoba en términos económicos, en tensiones políticas, etcétera, uno dice, bueno, lo que está debilitado es el entendimiento de lo que entendemos de verdad por la calidad de la democracia. Don Cristian Pertusa. A ver, es que, mira, yo vuelvo al punto, no me voy a ir a los ejemplos, tomar algunas notas. Yo creo que lo que hoy día, cuando tenemos una sociedad, y a lo mejor comparto algo de lo que decía Karina, cuando tenemos una sociedad tan múltiple, ya tan variada, lo que tenemos que tratar de buscar es no imponer la posición de uno sobre el otro, porque no me dieron esto, sino es que dónde podemos llegar en este equilibrio de poder que tenemos que entender, dónde podemos llegar por lo menos a un mínimo común denominador. Me acordé de las matemáticas, no era muy fuerte, pero al mínimo común que nos pueda decir, mira, desde aquí vamos a ir construyendo. Y obviamente en el juego de poder y de acuerdo a quien tenga el poder, y ahí también tenemos que ver un poquitito el sistema. Yo voy y lo voy a decir si fuera veces. Parlamentario no tendríamos el problema de la acusación sería más fácil constitucional. y sería más fácil además todo el tema de los equilibrios. O sea, yo estoy mirando me gusta mucho lo que está pasando en Inglaterra, por ejemplo. O sea, yo no sé si Boris Johnson seguiría después de una semana, si no se hubiera cerrado la Cámara de los Comunes, el Parlamento, si seguiría o ya hubiera tenido que llamar a elecciones anticipadas, ¿ya? Porque efectivamente, cuando se está viendo que las políticas que está implementando el jefe de gobierno, en este caso, no concuerdan con lo que el Parlamento quiere, y ahí sí es Parlamento, porque en Chile tenemos Congreso, el Parlamento quiere, en definitiva se empiezan a perder las mayorías y hay todo un sistema de salida. Entonces, desgraciadamente en Chile, y ahí yo no veo una discusión sobre el sistema, nosotros nos quedamos, no, es que no me gusta el presidente, es que no, el Parlamento es... Por favor, el Congreso es poco profesional, no sé. Tenemos una discusión en definitiva, por eso yo decía, del enemigo, el otro es el enemigo. Entonces, no logramos buscar esos mínimos comunes para la construcción de la sociedad y donde, desgraciadamente, y tenemos que entenderlo, o sea, yo puedo tener una idea de modelo de sociedad, pero mi modelo de sociedad es mío, e inclusive muchas veces en los propios partidos uno ve las disputas por esos modelos de sociedad que se tratan de implementar sobre diferentes materias. Entonces, es cómo buscamos esos mínimos, y ahí yo creo que desgraciadamente el sistema o el régimen de gobierno que tenemos
nuestra cultura un poquitito, nuestra cultura política, de acción política, nos ha llevado a en definitiva, casi lucha permanente, ¿ya? O casi, yo me reía cuando decía, el tema de las pensiones, vamos a quemar, ¿quién no quiere quemar? De repente hay un discurso que también tenemos, perdona Nicolás, lo digo en buena onda, ese discurso como incendiario, porque fíjate... Yo si tuviera 70 años y Fíjate, tuviera esa pensión, de verdad, creo que Nicolás, saldría a quemar un par de pero fíjate una cosa, es una cuestión que como sociedad, y aquí yo lo voy a decir, no es una cuestión de que aquí venga nosotros como sociedad, nosotros como actores políticos, no fuimos capaces en 20 años, y una discusión que se viene dando hace muchos años, de reformar el sistema. Y no digo si es con FP, no, de reformar el sistema, porque claramente el ahorro, y más allá de si es un sistema de repartición solidaria, si es un sistema de ahorro individual, más allá del sistema, como fuese el sistema con lo que estamos ahorrando y dado los cambios demográficos que ha aumentado lo que viven las personas y todo el cuento, cualquier sistema hubiera colapsado. De hecho, en Francia hoy día es uno de los debates que están teniendo, ¿cierto? Un debate importante porque efectivamente quieren hacer un cambio, quieren reformar, fue lo que pasó en España, quieren reformar el sistema de pensiones, que es un sistema solidario, ¿cierto?, de repartición y solidario, porque obviamente la pirámide se nos ha dado vuelta. Entonces fue un tema que sabíamos que se nos venía y no fuimos capaces, y lo digo todos, a todos los actores políticos, no fuimos capaces en democracia en cambiarlo porque nos dio miedo, ¿ya? Y aquí no le estoy echando la culpa. Ahí es donde, perdona Cristiano. Y ahí es porque, espérate, no porque se logramos evaden los buscar acuerdos. temas. Sí, claro, de acuerdo, pero el punto que yo les planteaba al principio tiene que ver con esto de que en los debates no debatimos el tema, sino que en la periferia del combo, digamos. Y por lo tanto queda el tema dando vuelta. Y porque nos vamos al extremo, nos vamos al extremo, no a las FP, ¿ya? Sistema, entonces, ¿cómo buscamos? Yo voy a ser súper sincero, ¿cómo buscamos un sistema que pueda ser, ya sea por más aporte, ¿ya? Hoy día es un aporte que le van a poner a las empresas, ¿cierto? Que al final igual es el sueldo del trabajador, si es el gasto del trabajador, independiente, sueldo bruto va a subir en definitiva. ¿Cómo buscamos un sistema que sea mejor y buscar los temas de fondo, ¿cierto? Lo que tú estás diciendo, sin quedarnos un poco en la trinchera de lo que yo quiero. O no hago ningún cambio, que es lo peor que nos puede pasar, porque el status quo es lo peor, o quiero el cambio radical para borrar todo lo que hubo antes. Y ahí es donde a mí de repente, y por eso yo creo que además las sociedades van cambiando. Cuando yo hablo un poquitito de la democracia de los acuerdos, estoy hablando de que hubo una disposición de los actores políticos de lograr mínimos comunes que fueran construyendo esta mejor democracia. Pero y de repente hoy día eso tiendo a no verlo tanto. Pero esos mínimos comunes Karina también Oliva. tienen que ver con mínimos, bien mínimos por una parte, y que realmente no tocaban elementos centrales del debate que se podía abordar. Por ejemplo, hay que pensar que también la instalación de estos grandes problemas que tenemos en términos sociales, políticos, económicos, como son la AFP, como la educación pública, no fueron instalados en un debate democrático. O sea, fueron instalados con un haber arrasado con Se Chile. legisló con fusil. Se legisló con fusil, claramente. Entonces, evidentemente, también hay un temor de cómo enfrentas este debate. O sea, no nos podemos olvidar en qué año se legisla la AFP, el sistema laboral. O sea, hay cosas que están muy arraigadas también en los temores y en los dolores de una sociedad que están profundamente insertados. Y por otra parte, cuando, por ejemplo, hablamos del sistema de pensiones, por cierto, hay que tener un diálogo con el debate más profundo y todos hablan de lo difícil que es cambiar el sistema de pensiones, pero el sistema de pensiones se la cambiaron al chileno sin preguntarle, sin decirle cómo iban a ser realmente sus pensiones, pero a los militares no se les tocaron. O sea, además fue una medida discriminatoria. O sea, en realidad, el trabajador más empobrecido era el que más iba a pagar el costo. Más allá de cómo se hayan molestado los directores de la AFP, de la empresa, cuando sale este video de donde trabaja, donde lo hace Raúl, Alcaíno, Daniel Alcaíno, el que hace como el diablo, es muy gracioso, pero es muy trágico. Porque, entre comillas, la ironía
algo tiene de cierto también. Entonces, cuando nos dicen, ojo, se va a demorar tanto en cambiar el sistema de pensiones, no vamos a poderlo cambiar y recién los grandes cambios van a 40 años, cuando en 3 años a Chile le cambiaron la vejez a contrapelo de fusil, es un debate que evidentemente trasciende incluso a solo al sistema de pensiones, sino que también a cómo acordamos esos mínimos. Porque hay que entender también que la política del consenso no surge por una sola voluntad democrática avanzar y que se termine la dictadura. Es que también el fusil no estaba en la mesa, estaba bajito de la mesa. O sea... El fusil estaba sentado en el Senado, con claro, derecho entonces, a voz y a voto. Y a propósito de las fechas que han sido conmemoradas esta semana, no es que se dijera, no, miren, tenemos una racionalidad democrática para avanzar. Ojo, no había tal racionalidad, porque lo que había una racionalidad también del miedo pactado. Y de eso tampoco nos podemos olvidar cuando se enfrentan estos debates. Entonces, a mí me preocupa cuando se da per se que está resuelto el debate de la democracia, por la transición de los 90, por la política de los 2000, porque no está resuelta y no se abordó. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Nicolás Facuse inmediatamente después. Y vamos hacia las fechas de conmemoración y la cosa de los niños, especialmente esto que se aprobó ayer en la Comisión de Seguridad Pública, ¿no? Y que también están en discusión. Los niños primero. El instituto hizo una declaración, Cristian, a propósito de eso. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Es que en el corte estuvimos hablando de otras cosas, pero la señorita Oliva nos desordena. Muy desordenada. No, estábamos hablando de las... Frente Amplio. Claro, el Frente Amplio que viene a desordenar. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice. Ese siempre va a ser nuestro Si rol. lo dice el PS. No, está bien. Pero habíamos quedado en Oye, los pero los falta PS un son poco. más desordenados que No, nosotros. absoluta. El O sea, PS es el desorden con Comité Central, como decía un amigo mío. Mañana tenemos comité central. Está Dios entretenido. mío. Oye, no, el tema estábamos en los temas ocultos, en los miedos, en las formas de legislar. Sí, o sea, bueno, yo creo que... Yo estoy de acuerdo que hay que construir mínimos comunes para el funcionamiento de la democracia, pero a mí me parece que los mínimos comunes en Chile no los hemos discutido seriamente. Y eso surge, estoy de acuerdo de nuevo, en un pacto real, en que podamos debatir este tipo de cosas. Los españoles aquí fueron muy interesante el proceso español después de la muerte de Franco. Hay un pacto que surge en la sociedad española con los sectores políticos y se elabora una nueva constitución con una profundización de la democracia bien, o sea, no solo devolviendo el sistema democrático, sino con un sistema democrático bien profundo y para lo que se podría obtener después una dictadura. Y ahí hay varias de estas discusiones que nosotros estamos dando ahora que se dieron en ese momento de pactar. Yo creo que en Chile se hizo un esfuerzo por hacer un pacto en el año 89, que algunas cosas ocurrieron y otras, recordemos que los parlamentarios de derecha, hay un ejemplo paradigmático, Andrea Lamán lo cita el expresidente Lago, lo ha citado un par de veces, que ahí hay un acuerdo con ciertos elementos de cambio de la Constitución para garantizar un sistema democrático más profundo y lo compromete la derecha y después al momento de poner los votos no están. Año 1993, no 89, No. Consejo General de Temuco, donde efectivamente se ganó incluso en el Consejo en Temuco, el Consejo General, que es el Comité Central de ustedes, Uh-huh. y ahí yo tengo que reivindicar la acción de Andrea Lamán. Ahí fueron los senadores, que pese a haber perdido, liderados en ese entonces por el senador Sergio Nofrejarpa, fueron contra la voluntad del partido. Ahí puede haber un error, pero fue un compromiso y fue un compromiso que además el partido y me lo conozco de memoria, o sea, yo estuve ahí en el año 1993 y fue con el presidente Elwin, eso diría yo. No, yo digo que el presidente Lagos lo cita como Momento a histórico. propósito del problema constitucional. Bueno, a Vuelve confesión de Nicolás parte, Sacur. como decíamos recién,
Entonces, efectivamente, yo digo lo del 89 porque ahí hay una reforma, un par de cambios constitucionales y después se trata de hacer no por el plebiscito, sino que hay un par de cambios a la Constitución que se hacen acordados. Pero se plebiscitaron. Claro, y después hay una serie de modificaciones constitucionales que se pactan y que deberían traducirse en una modificación en el Congreso y no ocurre justamente por las razones más concretas que tú estás diciendo que yo no las conocía tan en profundidad. Bueno, pero si tenemos, o sea, el punto es que si tenemos la voluntad de pactar de verdad reglas del juego para un sistema democrático con mayor profundidad, con mayor claridad, con reglas del juego, con reglas, con procesos, con mecanismos que profundicen el sistema democrático, bueno, entonces habrá un espacio de discusión para una nueva constitución. Si esto es, yo lamento volver al cuento de los fenicios, pero evidentemente hay una cuestión aquí que está irresoluta y que hay experiencia internacional en que, insisto en la experiencia española, que post dictadura al año siguiente se hace un pacto para poder tener un texto constitucional que de verdad represente y genere un sistema democrático profundo. Y acá se ha ido haciendo reforma importante, pero evidentemente no hemos tenido esta discusión y esa discusión está pendiente y sería bueno, yo creo que sería sano también para todos los sectores, incluyendo la derecha, que nos demos ese debate. Yo creo que eso además va a sanear muchos prejuicios, temores que hay respecto de ciertos sectores políticos. Post esa discusión creo que incluso le es beneficioso en el sistema, en el Chile de hoy. Y sobre las pensiones yo quería decir que hay... Queda tiempo para quemar micro, sí, porque eres muy joven. Sí. Por eso, en el Instituto de Igualdad y con la bancada de senadores socialistas se creó una propuesta y el senador Elizalde, cuando el presidente Piñera invita a los presidentes no sé si se acuerdan, cuando invita a los presidentes de la oposición a hablar sobre la reforma estructural, el presidente le entrega el librito que tenemos, yo se los puedo traer de regalo para la próxima ocasión, con las propuestas en materia de pensiones del Partido Socialista y no es una propuesta afiebrada, ni mucho menos, sino que una propuesta con un sistema mixto, tripartito, con un aporte del empleador, un aporte del trabajador, un aporte del Estado, en que se construye una pensión mucho más digna, con elementos solidarios, pero también con elementos de capitalización individual que permiten avanzar hacia un sistema de pensiones distinto. Pero, de nuevo, discutámoslo. No hay voluntad tampoco de discutir eso. No hay una voluntad real de dar ese tipo de discusión. Entonces, a mí me parece que de repente cuando se dice, bueno, tenemos que generar consenso, acuerdos, hay mínimos comunes. Claro, son buenos deseos que yo los comparto, pero traduzcámoslas en acciones. Queremos mínimos comunes de verdad para un sistema democrático, discutamos una nueva constitución. Queremos un sistema de pensiones de verdad decente, en que nos pongamos de acuerdo, pactémoslo, pero pactémoslo sobre la base de que va a ser un cambio real y que no va a seguir la administración completa de los fondos de pensiones a quienes no lo han hecho bien, pues a quienes tienen hoy día sumidos en la miseria a los jubilados de nuestro país. ¿Puedo dar una opinión cortita yo? Porque, bueno. por esta vez nomás, pero en general no Autorizado. me meto. Muchas gracias. No, es que a propósito de la nueva constitución, y esto es una opinión, a mí me parece que es súper razonable planteársela, además como la base de sustentación de un diálogo político de fondo. Lo que no logro entender es por qué el gobierno anterior abandonó el tema. Lo puso sobre la mesa. Varios de aquí, yo creo que todos participamos en los comités, ¿cómo se llaman? Los cabildos. Impulsamos la idea del cuento y de repente desapareció. Y entiendo que hay un proyecto de nueva constitución o de reforma enviado una tarde cualquiera, cuando quedaban 3 días. 2 días, 3 días. Y que está guardado en alguna parte y todo el proceso constitucional se murió ahí. Entonces, hay algo que yo creo que la derecha tiene una responsabilidad histórica en el tema, sin duda, se ha negado sistemáticamente. Pero cuando el tema se pone sobre la mesa, otros sectores políticos, en lugar de impulsarlo definitivamente y de hacer de eso de verdad una tarea, de repente, yo no entiendo cómo en el gobierno anterior eso se desapareció, diluyó, se lo fagocitaron. Pero mira, Nicolás sí, pero yo lo había propuesto. A ver, yo creo que
primero, hay un valor en el gobierno anterior de tratar de impulsar una nueva constitución, que es una idea que no es nueva, porque ya en los gobiernos concertacionistas algo había ido, pero acá se propone un proceso. Creo que el proceso, frente a la incredulidad incluso del mundo político, empieza a tomar fuerza, porque la gente se empieza a autoconvocar justamente y empieza a haber una participación masiva. Yo creo que entre las coyunturas políticas que sufrió el gobierno, Cabal y otros, que hicieron perder fuerza, entre la gran cantidad de reformas que se estaban abarcando, que yo creo que también ahí hay una autocrítica, porque tratamos de hacer muchas cosas, y algunas resultaron y bien, y otras quedaron frustradas, como esta. Creo que también se perdió fuerza, pero también parte del proceso, o sea, la etapa de los encuentros autoconvocados era, este proceso tenía 7 etapas, y el encuentro autoconvocado era la etapa número 3, 4. La etapa número 5 era modificar el capítulo 15 de la Constitución, y esta cuestión yo no me quiero quedar en la cosa procedimental, pero es fundamental, porque sin una modificación al capítulo 15 de la Constitución actual, tú no tienes ningún mecanismo que sea de manera amplia, más participativa, que no sea solo el Congreso para poder para poder elaborar una nueva Constitución. Y para modificar ese capítulo 15, el gobierno envió una propuesta de reforma, y no la envió los 2 o 3 últimos días, la envió un año antes del término del gobierno. Y esa reforma requería de quórum de 2/3 y 3/5. Y es un quórum que la nueva mayoría, a pesar de que sacó muchos parlamentarios, no los tenía. Y ese proyecto se discutió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, incluso fue el ministro del Interior a defender el proyecto, fueron otros ministros, y no obtuvieron los votos. Y yo no quiero decir que porque no estuvieron los votos ahí en esa cuestión en particular se frustró el proceso, porque la frustración del proceso también tiene que ver con un problema político que tuvo el gobierno de no impulsarlo con fuerza. Pero ojo, que en el máximo punto del proceso constituyente se intentó cambiar una cuestión que es clave, que es el mecanismo de cambio constitucional, y la derecha no aceptó hacer esa modificación constitucional que es clave. Y yo espero, y esto es fundamental, porque cualquier otra fórmula es saltarse la Constitución, y esa cuestión no la podemos hacer. La derecha, para que podamos entablar un debate sobre la nueva Constitución, inevitablemente en algún momento va a tener que dar su venia para poder modificar eso, porque nunca vamos a tener los 2/3 en el Congreso, nunca. Sí, ¿Karina Oliva? y bueno, igual es interesante siempre abordar estos temas en perspectiva de reconocer las partes que existen. Yo creo que la política siempre tiene la función en los sistemas democráticos no solo hablar de la proporcionalidad de las fuerzas, sino que también de hacerse cargo de cómo las minorías son minorías y cómo las mayorías son mayorías. Porque muchas veces también se cree que el equilibrio es como todos son mayorías. Y no es así no funciona la democracia. No todas las mayorías, no todas las minorías, complejo que vuelvan a ser, las minorías sean mayoría. Pero lamentablemente hoy día, como está hecho nuestro sistema político, las minorías tienden a ser mayorías. O sea, las minorías de nuestro país son las que reciben los mayores beneficios de las distribuciones de la riqueza, o sea, se transforma más bien en privilegio. Y por otra parte, cuando se habla de este conflicto que tiene que ver con el sistema político chileno, con la Constitución, durante los 90, a finales de los 90, en el Senado se empieza a hablar, cuando se hace el cambio, sobre todo la reforma constitucional 2003-2005, pero el debate había partido el periodo anterior, del sistema presidencial, cuánto duraba, etcétera. Los argumentos, yo el otro día, a propósito de eso, estaba revisando los debates parlamentarios al respecto, y los senadores se niegan a ampliar el periodo presidencial y justifican por qué tiene que dejar de ser de 6 años y pasar a 4, es porque un periodo un poco más largo, 2 años, podía tener el carácter refundacional y cambiar la Constitución. O sea, si uno revisa los debates parlamentarios,
al respecto. El conflicto es cómo generamos límite a que hayan cambios estructurales en el debate público. Entonces, cuando per se el debate en nuestra clase política ha estado en cómo limitar, en cómo modificamos y nuestra estructura política y es como la vas limitando y vas generando en definitiva un statu quo. Y ahí no solo habían parlamentarios de la derecha, también habían sectores de la exconcertación avalando esa tesis. Y es complejo porque cuando tú quieres limitarlo, es como que te quieres mantener como que el tiempo no pase y que la sociedad no cambie. Y las estructuras políticas tienen que tener la capacidad de ser fuertes, pero tener algo de porosidad para que se vaya penetrando en la sociedad y no se vaya alejando. Entonces, terminamos con un sistema, al menos, por ejemplo, en la Constitución, un sistema de 4 años, que al final es un periodo que no permite gobernar. O sea, la incapacidad de ser gobierno real y de materializar un gobierno es muy difícil. Y yo creo que eso lo es para lo que fue el gobierno de la expresidenta Bachelet, como fue el gobierno anterior del presidente Piñera y el de hoy día. Que son los 2 periodos más clásicos de 4 años. Y fíjate que curiosamente son los 2 que han gobernado con 4 años y han tratado de volver a refaccionar lo que fue su gobierno y tratar de volver para hacer lo que no terminaron. Y al final ninguno avanza ni en el primer periodo ni en el segundo. O sea, hay un problema. A lo mejor se necesita un tercero. No. Está llamando. No. Está llamando a Ginebra, Nicolás. No, pero a lo que voy, lo sustantivo. No, con otros líderes, pero la misma idea. Pero a lo que voy es que al final te vais dando vuelta en que no avanzas, como en esta rueda de los hámsters que giran en el mismo punto. Entonces, ¿cómo tanta poca voluntad para entender que la sociedad es mucho más flexible de lo que son nuestras estructuras y que en el debate político hay estados que no puede ser 6 años porque va a tener carácter refundacional? Y si la sociedad quiere refundarse en un nuevo modelo, ¿por qué se lo vamos a negar? Pregúntale a Cristian Pertucero. Eso, esa es mi pregunta. A ver, yo me quiero referir a una sola cosa. La Constitución del 80 tenía un periodo de 8 años presidenciales. La Constitución del 80 de Pinochet. 8 años presidenciales, y él y Patricio Aylwin. Patricio Aylwin duró 4 años por la reforma transitoria, un artículo transitorio en la reforma de 1989. Y pasaron a 6 después. Y después, en el periodo, porque después el presidente que viniera después de Aylwin tenía un periodo de 8, y en el periodo de Aylwin se reformó a 6, y después de los 6 pasamos a 4, sin reelección y todo el cuento. Pero más allá de eso, o sea, como para dejar 8 años tenía. A ver, varias cosas. Me cargan los 8, los 6, los 4, me cargan los sistemas presidenciales. Para ser súper sincero, creo que son sistemas personalistas. Entonces, cualquier periodo para mí es agotador. No, de verdad, y son desgraciadamente los sistemas presidencialistas, más allá que sean democráticos o más autocráticos. Son los más inestables en la gobernabilidad. Absolutamente, y son además sistemas de verdad súper personalistas. Yo no los comparto, no me gustan, entonces yo creo, por ejemplo, ahí, y cuando yo hablo, la derecha no está en contra de cambiar la Constitución. De hecho, ha dado los votos suficientes para la reforma, ha dado los votos suficientes. En el 89, con un acuerdo que se hizo, liderado por Andrés Alamán, para poder convencer en ese momento a la dictadura que había perdido el plebiscito en 1988, que era necesario e indispensable hacer reforma a la Constitución, entre eso sacar el famoso artículo 8º que tenía la Constitución. Posteriormente, en los años, a partir de los años 90, con Patricio Aylwin, con los sucesivos presidentes, se han hecho reformas a la Constitución y dado los quórum que tú mismo dices que se han tenido. El tema es volver a los mínimos comunes. ¿Y qué es lo que quiero decir sobre esto, digamos? Después podemos discutir de lo procedimental, no procedimental, pero de repente en los mismos cabildos, en la misma discusión que veíamos, o sea, y en alguna vez lo discutimos aquí mismo, Felipe, era, o sea, porque, claro, el animalista quiere poner temas animalistas en la Constitución, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a ser? ¿Cuál va a ser el marco? Porque de repente se nos escapan también ciertas temáticas. Yo siempre he pensado en una Constitución minimalista. No animalista. Minimalista, o sea, que tenga los contenidos mínimos, el marco mínimo donde nuestra sociedad se mueve. Y no ponerle temas y temas y temas, para eso están las leyes después, donde nos dé el marco donde nos movemos. Y yo creo que ahí podemos hablar régimen de gobierno, ya una serie de cuestiones donde tenemos que ver, ¿cierto?, dónde podemos efectivamente, y yo creo que ahí todos los sectores van a estar de acuerdo, porque la Constitución, como dicen algunos
algunos intelectuales, es la casa de todos, ya, o algunos políticos. El libro de Pato Zapata. La casa de todos. Entonces, nos tiene que, de alguna manera, tiene que tener un ámbito donde todos nos sentamos, ¿cierto?, partícipes, y que todos nos defienda esa Constitución. Y ahí yo creo que nadie está, pero muchas veces queremos, no, es que este tema para mí tiene que ser constitucional, cuando hay temas que son de norma, cuando son temas de leyes, puede ser, y ahí tenemos otra discusión, vamos a tener leyes orgánicas, no, pero son esos mínimos que tenemos que tener base para poder ir actuando. Y desgraciadamente, vuelvo al punto, cuando queremos imponer muchas veces, o en este debate por tratar de imponer y dejar nuestra idea puesta ahí, porque todos creemos que nuestras ideas son los mejores, o si no, no las tendríamos, sin duda, ¿cierto? O no las defenderíamos. Entonces, ¿dónde nos podemos poner de acuerdo? Y yo creo que hay debates importantes. O sea, aquí yo me siento con la Garín y casi siempre nos sentamos con Nicolás, sí. Y casi siempre que nos sentamos con alguien, oye, cambiemos el régimen de gobierno, partamos por eso. Yo creo que hay un acuerdo múltiple. Y yo voy a contar algo que me han contado de muchos presidentes y de mucha gente que ha llegado al poder en los regímenes presidenciales, que estaban anteriormente por cambiar el régimen presidencial al régimen parlamentario. Cuando llegan al poder dicen, no, pero es que ahora que yo estoy en el poder, ¿sabéis qué mejor que no? Porque obviamente cuando tiene un poder omnímono, o sea, seamos sinceros, si el Congreso tiene, y hay todo el debate hoy día, el otro día se armaba el debate con el senador Arboe por el tema de matrimonio igualitario, ¿cierto? Si habían pasado a llevar o no las urgencias. El real legislador en este país, además, porque maneja, es el presidente de la República. No es un colegislador, es el legislador. Entonces, ahí tenemos un mínimo. ¿Cómo podemos en ese mínimo empezar a, efectivamente, queremos tener un régimen unicameral o bicameral? Otra discusión que yo creo que lo podemos dar desde la academia, se puede dar desde la política, pero cuando tratamos de poner todo en la Constitución es cuando nos empezamos a topar con... O sea, ¿tiene que estar el régimen de pensión en la Constitución? Creo que no, pero mucha gente lo quería poner dentro del... Queridos y queridas, se nos fue yendo el tiempo, pero 1 minuto y medio para cada uno. ¿Alcanzamos 1 minuto y medio, no? 1. 1 minuto para que hable de lo que quiera, ¿no? De los temas que hemos tratado, que se... fueron para donde quisieron, además, la conversación de día me parece estupendo. Pero si hay otra cosa que quisieran dejar planteado, algún otro tema que quieran poner. Yo quiero Karina. decir que cuando se vienen fechas como el 18, que además de septiembre es como una ola de emociones para el país, porque primero viene, por ejemplo, como los sectores de la izquierda, celebrar el 4 de septiembre por el triunfo de la Unidad Popular, que el próximo año se cumple 50 años. Y después viene el 11, que te recuerda tragedia, y después viene el 18, y después el otro día el 19, y uno se enoja porque ve la parada militar. Entonces es como un tobogán. Es un tobogán de emociones. Creo que es momento propicio para empezar a hablar, no para empezar a hablar porque se ha empezado siempre, pero es como continuamos el debate permanente de este tipo de cosas. O sea, cuando se habla de lo que fue la primera junta de gobierno, que eso es... como también hablamos de generar condiciones democráticas, de hablar del sistema político chileno, que es profundamente deficitario, que es profundamente rígido, que lo hace tremendamente frágil. Esa rigidez que tiene el sistema nuestro hace que cualquier cosa lo pueda hacer derrumbarse. Es tan grande, pero es tan duro, es tan pesado, pero le pegas un golpe y se cae. Y ahí yo creo que es tiempo de, con todo lo que significa septiembre para Chile, es fundamental abordarlo. Yo creo que no puede ser que pensemos todavía que la Constitución, incluso los que somos de los sectores de la izquierda y de progresismo, respetamos la Constitución, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo cómo se fraguó, cuánta sangre significó, cuánto dolor ha significado, cuánto todos estos días nos acordamos de que todavía hay familias que no son capaces de encontrar a sus desaparecidos y seguimos defendiendo una Constitución. Y ahí yo creo que parte de los que nos tiene que hacer clic, además que concuerdo con Cristian en que el sistema presidencial está agotado para un siglo XXI. Está agotadísimo. Eso. ¿Viste que Nicolás Facusa. Yo quería señalar que me parece muy impresentable lo que ocurrió esta semana en La Moneda, lo que no ocurrió en La Moneda, primera vez desde el retorno a la democracia que no se hace un acto conmemorativo por el 11 de septiembre. Y eso me parece, y el ministro del Interior dijo que era un día de completa normalidad. Eso me parece que es una cosa bien brutal, no por el signo político de quien está gobernando, sino por
no reconocer que es un momento de que debiera ser de profunda reflexión para el país. Todas estas cosas que estamos hablando en parte tienen que ver con esa fecha también, con cómo surge, cómo cambia el país después de un acto de violencia brutal como el que se vivió ese día y los días que vinieron en adelante. Entonces me parece que es bien impresentable y yo creo que no le hace bien al país y habla un gobierno muy, muy, muy mezquino. Cristian Pertusa, el último minuto. Yo, desgraciadamente creo que es un tema de discusión importante lo que está diciendo Nicolás, pero yo voy a decir que somos un país súper esquizofrénico, somos una clase política súper esquizofrénica, me parece que eso es lo que dicen los psicólogos. O sea, no puede ser que durante años se intentó, se logró borrar el 11 feriado, borrar las calles que llevan 11 de septiembre, hacer toda una especie de eliminación de eso, que yo creo que es una fecha sin duda importante, y no solamente importante en Chile, importante en el mundo, en muchos países han pasado cosas, y hay otros 11 de septiembre además también en Chile que tuvieron, y de verdad a mí o sea, lo que quiero decir, yo creo que es una fecha que de verdad tenemos que recordar muchas cosas. Recordar pasado, recordar para ir construyendo, tener una memoria para ir construyendo un mejor futuro. Pero de repente entre las presiones que se tienen es un poquitito esquizofrénico. Y aquí yo quiero, de verdad, yo me acuerdo cuando el debate era borremos, se cambió al 8, no sé si te acuerdas tú, al 8 para el Día de la Unidad Nacional se llamó en algún minuto. Pero acuérdate, Cristian, acuérdate cuál era el motivo del feriado. No, pero sí, por eso, volvamos. ¿Por Sí, qué yo era creo, feriado? a ver, el feriado se creó en un momento, era cuestión de cambiarle, y era decir, el golpe militar que todos hoy día, o la gran mayoría, reconoce un golpe de Estado, donde empieza, que no fue, y dentro de todo, el otro día escuchaba un historiador, que no fue dentro de todo un día de mucha crueldad, pero empieza al día siguiente, sí, una crueldad absoluta, ¿ya? Y no fue un día tan más allá de la muerte o el suicidio del presidente Allende y algunos que murieron ese día, pero yo lo que digo es que somos un poquitito esquizofrénicos, lo quiero decir, a mí me encanta el debate sobre esto y yo creo que es un día que debemos, y que además donde debemos respetar, porque hay todavía, por ejemplo, estoy recordando la inserción en el Mercurio, ¿cierto? Donde hay gente que desgraciadamente le va a dar otro sentido. Entonces, tratemos de ponernos de acuerdo. Yo creo que es súper bueno. Fuerza. Se trató de Por borrar eso, con por fuerza. eso se vuelve esquizofrénico, porque se ha tratado de borrar la memoria con mucha Sí. fuerza. Queridos y queridas, muchas gracias. Muchas Nicolás gracias. Facuse. Muchas gracias. Cristian Pertusa. Muy buen 18. Karina Livia. Y que lo pasemos muy bien. Eso. Y que si va a Trabaja tomar, el lunes. no maneje. Trabaja puro lunes y haz todo el lunes y te quedas tranquilo Sí. el resto de la semana. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias al equipo que permite que estemos en nuestro streaming de televisión a partir de mañana, en la tardecita seguramente, y con ustedes a través de la radio en este momento. Que lo pase muy bien, muy buenas noches.